iniciar, les compartiré un mensaje que da Paulo Freire sobre la tarea del docente. La tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional, afectiva. Es una tarea que requiere de quien se compromete con ella, un gusto especial de querer bien, no solo a los otros, sino al propio proceso que ella implica. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten 1000 veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad forjada, inventada, bien cuidada de amar. En este video hablaremos sobre el padre de la educación, Juan Amós Comenio. Llamado el padre de la pedagogía, nació en el año 1592 y murió en 1670. Fue un filósofo conductor de aprendices que motivó que la educación se empezara de manera temprana, pues creía en la perfectibilidad del género humano, creyendo firmemente de que todos los espíritus mejoran con el acceso a la cultura y que esto haría posible su progreso y obviamente la democratización de la educación. En un texto conocido como La Didáctica Magna, que lo hizo en 1657, planteó la escuela y sus niveles como escuela maternal, escuela elemental, escuela latina o gimnasio y finalmente la academia, que ejecutarían el método de desarrollar el intelecto. El conocimiento se expresaría desde el sentido, comprensión y conciencia de Dios, y las preguntas fundamentales que Comenio trató de resolver con sus obras fue sobre cómo conoce el hombre y cómo se deben enseñar las ciencias. La didáctica checa de 1627 a 1632 y la escuela materna de 1628 a 1631. El principio conductor de la filosofía de Comenio radica en la perfectibilidad del género humano a través de la educación. No hay espíritu, por más débil que sea, que no mejore por la cultura. El hombre debe comprender todo lo que lo rodea. Necesita servirse de las demás criaturas, gobernarse a sí mismo y ser útil a sus semejantes. Para lograr lo anterior, la educación debe iniciarse tempranamente. Es necesario que existan escuelas maternas por todas partes, escuelas elementales, al menos en cada distrito, ya que es corto el periodo en el cual se educa. En su Didáctica Magna, Comenio señala las pautas para la formación, según los diferentes grados que asume la organización escolar. En la escuela maternal, hasta los 6 años, el niño necesita adquirir las nociones elementales de la educación que va a seguir más adelante. Se atraerá su mirada sobre todos los objetos que lo rodean y ejercitará su naciente reflexión en trabajar sobre estas intuiciones. La escuela elemental, de 6 a 12 años, prepara al niño para la vida práctica o para continuar sus estudios. Debe ser una educación generalizada y que busque el desarrollo de las facultades humanas. En este nivel, el hecho de que los niños estén todos juntos los ayudará a adquirir la modestia, la diligencia, la servicialidad, la fraternidad y la solidaridad. Es conveniente en este nivel no se separe a los niños según criterios vocacionales, científicos, literarios, trabajos manuales, porque antes de los 13 años no hay manifestación clara de inclinaciones o preferencias en estos campos. La escuela elemental cultivará la inteligencia, la memoria y la imaginación de los niños. Allí aprenderán a leer correctamente, a escribir con buena letra y después rápidamente con buena ortografía. Aprenderán además aritmética, geometría, geografía, historia, ciencias económicas y políticas, dibujo y canto,
aparte de artes mecánicas o manuales, con el fin de prepararlos para el desempeño de un oficio. El horario estará dividido en 4 horas de trabajo, 2 en la mañana y 2 en la tarde, estando las horas matutinas dedicadas al cultivo de la inteligencia y la memoria, en tanto que las vespertinas dedicadas a ejercicios manuales y orales. La escuela latina o gimnasia, 12 años a 18 años. Buscará complementar la educación con la enseñanza de la gramática, lengua materna, latín, griego y hebreo, física, matemáticas, didáctica, retórica, moral, geografía e historia de las costumbres. También se dará formación moral aplicada al Estado y a la Iglesia. El horario conserva la misma distribución que la del nivel anterior. Al final de esta etapa se presenta un examen que demuestre si los alumnos son aptos para los estudios universitarios. A la academia solo se le admite los jóvenes de agudo ingenio. El Estado debe asegurar la posibilidad de realizar estos estudios a quienes demuestran capacidad para seguirlos. Al final de los mismos se presentan unos rigurosos exámenes públicos. Comenio plantea también cómo el espíritu humano conoce. Lo primero es la comprensión y comparación de los principios, seguidos del análisis con ayuda de la crítica y el juicio. Después se deducen las aplicaciones prácticas y se abre el inmenso dominio de las investigaciones originales. Las verdades, según Comenio, se encadenan y forman un todo armonioso, pan sofía. Cada etapa del saber abarca un conjunto completo que será el punto de partida de un nuevo estudio más amplio y más completo. Por esto no se debe preguntar sin antes reflexionar, ni creer sin antes pensar, ni hacer sin juzgar. El método de Comenio busca desarrollar racionalmente el intelecto, la voluntad y la memoria. Postula la existencia de 3 niveles de conocimiento: el de los sentidos, escuela natural; el de la conciencia, escuela metafísica; y el de Dios, escuela hiperfísica. La educación debe dirigirse ante todo a los sentidos, y la regla de oro del maestro es presentar cada objeto asociado al sentido que corresponda. La práctica es la manera de aprender. Se aprende a hablar hablando, a escribir escribiendo. La escuela es viva y ordenada, según la graduación de los conocimientos y de los trabajos. Se progresa en forma sintética y se procede de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo regular a lo irregular. Es preciso crear asociaciones de ideas, sacar correspondencias y analogías, utilizar argumentos justificatorios, no mezclando los métodos y no enseñando nada que no tenga valor en la vida. Este método exige un maestro erudito que gane la confianza de los alumnos, que tenga una vida ejemplar, y el Estado debe garantizar el pago de este docente. La escuela es pensada por Comenio basada en una alianza escuela-familia que imparte conocimientos estandarizados por medio de un libro único que a través de un método instauraría una nueva forma social esencial en la vida de todo ser humano. Sin embargo, muchos años debieron pasar para que sus ideas se vieran plasmadas en las escuelas, que recibían al cuerpo infantil desplazado del seno de la familia, considerada incapaz de llevar adelante la tarea de educar. Este traspaso se basaba no solo en esa incapacidad, sino también en que los niños aprenden mejor con otros niños y en manos de personas especializadas en el arte de educar, los maestros. Dijo Comenio: la escuela debe ser un grato preludio de nuestras vidas. Y el discurso pedagógico siguió su curso entre
interrupciones y grandes cambios para llegar a nuestros días y encontrarse actualmente pasando un momento de transición que requiere de todos: Estado, docentes, alumnos, padres. La escuela moderna ya no es el único lugar donde se aprende y el docente ocupa el lugar del que se sabe. Hoy se encuentra siendo cuestionada por toda la sociedad. Los docentes deben consensuar con los padres y alumnos. El alumno ya no es el mismo, tiene otras inquietudes, otras formas de aprender y acceder a la información. La influencia de las nuevas tecnologías de la información ha dado origen a nuevo tipo de alumno, docente y ser humano en general, pero es importante señalar que en realidad solo han cambiado algunos aspectos que acompañan el momento social, cultural e histórico de la sociedad actual, pero siguen siendo las mismas. Lo que deberíamos plantearnos es qué tipo de escuela necesitamos para acompañar a una sociedad en cambio permanente. Seguramente una que reviva lo más positivo de los pedagogos antiguos, integre los estilos modernos que acompañan el momento sociohistórico y actualicen el perfil del hombre como ser social, agente de cambio y centro de la creación que debe desarrollar lo mejor de sí mismo para alcanzar la plenitud de sus capacidades, teniendo en cuenta las diferencias entre todas las personas. Para concluir, podemos citar a Paulo Freire, cuando dijo: educar para la praxis, que implica acción y reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo.